Hola, mi nombre es Catherine Ortiz y el día de hoy estaremos viendo un tema de física. Este es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, conocido por sus siglas MRUA. Para ello, primero veremos una parte teórica y al final estaremos utilizando un simulador en línea para así tener una mejor comprensión del tema. Los objetivos de aprendizaje de este tema son explicar y calcular el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y número 2, identificar los elementos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado mediante sus definiciones y ecuaciones básicas. Ok, comenzaremos con la definición. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es el movimiento de una partícula o cuerpo por una línea recta con una aceleración constante. Es decir, que la velocidad va a aumentar o disminuir de manera lineal respecto al tiempo. ¿Por qué? Porque la aceleración es constante. ¿Qué quiero decir con esto? Del cuerpo o de la partícula va a cambiar linealmente en el transcurso del tiempo. Porque para un mismo incremento de tiempo se va a producir un mismo incremento de la velocidad. ¿Y esto por qué? Porque la aceleración es constante. Podemos decir que lo que diferencia al movimiento rectilíneo uniforme y al movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es la presencia de la aceleración. Y esta aceleración siempre va a ser distinta a cero. Ok, para comprender mejor lo que les comenté anteriormente, en el siguiente gráfico podemos observar cómo el incremento de la velocidad es igual cuando transcurre el mismo tiempo por su linealidad. Observar que tanto la velocidad como la posición van a ir incrementando con respecto a la aceleración. Por ejemplo, aquí tenemos que la velocidad inicial fue de 2 metros por segundo. Esto, la inicial, ¿verdad? En el tiempo, 0. Ya tenemos o conocemos la aceleración, que la aceleración constante es de 2 metros por segundo cuadrado. Entonces, si observamos el gráfico, ya conocemos que en el segundo 0, nuestra velocidad inicial fue de 2 metros por segundo. Pero, ¿qué pasa en el segundo 1? Ya nuestra velocidad incrementa, ¿verdad? Sabemos que la velocidad va a incrementar con respecto al tiempo. ¿El valor de qué? De la aceleración. Entonces, si ya transcurrió un segundo, nuestra velocidad va a aumentar. Y si aumentó el valor de la aceleración, si era 2 y aumentó 2 porque la aceleración constante de 2, entonces en el segundo 1 la velocidad va a ser de 4. Ahora, si ya en el segundo 2 nuestra velocidad va a ser de 6. ¿Por qué? Porque si a 4 le sumamos 2, entonces la velocidad en el segundo 2 es de 6 metros por segundo. Y en el segundo 3, nuestra velocidad seguiría incrementando el valor de la aceleración, ¿verdad? Entonces, si en el segundo 2 nuestra velocidad era 6, en el segundo 3, entonces, ¿cuánto sería nuestra velocidad? Correcto, sería de 8. ¿Por qué? Porque 6 más 2 es 8. Ahora conoceremos las fórmulas que se utilizan para algunos ejercicios del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. En este recuadro, aquí coloqué las fórmulas más utilizadas, las que son necesarias o las básicas, donde la letra X va a determinar o se refiere a la posición del cuerpo. La posición o la distancia, su unidad va a ser el metro, porque estamos utilizando el sistema internacional, entonces va a ser el metro. Ahora, la letra B representa la velocidad del cuerpo. La B y de un 0 significa velocidad inicial. Y la B sola, la que no tiene nada, ningún subíndice, es la velocidad final. La unidad en el sistema internacional de la velocidad son los metros sobre segundos. Ahora, la A representa la aceleración. Esta siempre es constante, ¿verdad? Y su valor, como ya lo comentamos anteriormente, va a ser distinto a 0. Su unidad en el sistema internacional es de metros sobre segundo cuadrado. Ahora, la T representa el tiempo, el cual su unidad va a ser
en el sistema internacional los segundos. Esas tres fórmulas son las básicas, tanto para conocer la aceleración, si no nos la da el ejercicio, la velocidad final y la posición o distancia que ha recorrido el objeto en determinado tiempo. Y bien, el simulador que estaremos utilizando para realizar la práctica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se encuentra en la página de Ibercaja Aula en Red. Aquí arriba está el link por si están interesados en entrar y realizar algunos ejercicios. Y bien, comencemos con los ejercicios. Como ven, el simulador nos da una pequeña introducción del tema que vamos a tratar, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Luego, se encuentra una pestaña donde está la simulación, que es la práctica que realizaremos, y por último nos brinda un test. Entonces, comencemos leyendo la introducción para que tengamos una idea de lo que haremos. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la aceleración es constante a lo largo de todo el movimiento. Esta aceleración es un indicador de cómo va a cambiar la velocidad en relación del tiempo. En la pestaña de simulación, encontraremos un coche en el que vamos a poder modificar su velocidad inicial y la aceleración del mismo. Al poner en marcha la simulación, vamos a poder comprobar cómo afecta al movimiento del coche y a la gráfica de velocidad-tiempo en la que está representada la velocidad del coche frente al tiempo. Estos parámetros solo se van a poder cambiar antes de poner en marcha la simulación. Con la ayuda de esta simulación, vamos a poder comprobar qué frases son verdaderas en el apartado del test, la cual será la evaluación final que ustedes tendrán que realizar en base a la simulación, ¿verdad? Tal como nos lo expresaba en la introducción, aquí encontramos un coche y que va a correr en una autopista. Encontramos la gráfica velocidad-tiempo, en el eje Y la velocidad y en el eje X el tiempo. Y aquí tenemos los valores. Ok, entonces aquí nosotros vamos a poder modificar tanto la aceleración como la velocidad. Aquí nos va a aparecer en relación al tiempo cuánto va incrementando la velocidad y cuánto va recorriendo de distancia. ¿Qué pasaría si aumento la aceleración a 2 metros sobre segundo cuadrado? Siempre dejaré la velocidad inicial en 0. Entonces, demos play al simulador y veamos qué sucede. Ahí vemos que el auto lleva una velocidad constante de 2 metros sobre segundo cuadrado, no lo olviden. Ok, detengo la simulación. ¿Qué quiero que corroboremos aquí? En el segundo 0 o en el tiempo 0, mi velocidad era de 0 porque le di una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo. Ok, pero en la velocidad, en el segundo 1, mi velocidad sería de 2 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque el incremento va a ser de 2 en 2 a causa de mi aceleración. Entonces, en el segundo 3, ¿de cuánto sería mi velocidad? Sería de 6. ¿Por qué? Porque va a ir aumentando de 2 en 2. Si en el segundo 1 era 2 metros sobre segundo, en el segundo 2 sería de 4 metros sobre segundo mi velocidad, ¿verdad? Por ende, en el segundo 3, mi velocidad sería de 6 metros sobre segundo. Y en el segundo 5, mi velocidad sería de 10 metros sobre segundo. Y aquí lo podemos confirmar. Miren en la gráfica de velocidad-tiempo. Tenemos que la recta pasa en la velocidad de 10 metros por segundo, que es la velocidad que alcanza este auto en el tiempo, en el segundo 5. Y ahí está, representado bien. Aquí lo podemos confirmar que es muy cierto. Ahora probemos con otra aceleración distinta. Ahora corroboremos qué pasaría si aumento mi aceleración a 5 metros sobre segundo cuadrado. Siempre dejaré la velocidad inicial en 0 metros sobre segundo para que así no sea más fácil corroborar, ¿verdad? Veamos entonces.
Como vemos, la trayectoria va siendo más empinada, miren, con un ángulo mayor. ¿Por qué? Porque mi aceleración es bastante alta, es de 5 metros sobre segundo cuadrado. Siempre inicia desde cero porque la velocidad inicial que he colocado es de 0 metros sobre segundo. Entonces, veamos, corroboremos qué ha pasado. Y siempre fíjense que aunque la aceleración haya aumentado, siempre sigue siendo una línea recta. ¿Por qué? Porque esta aceleración se mantiene constante, haciendo que la velocidad incremente junto con el tiempo. Entonces, veamos. En el segundo cero, mi velocidad inicial era de 0, ¿verdad? 0 metros sobre segundo. Pero ¿qué pasa en el segundo 1? Mi velocidad sería de 5 metros sobre segundo. Ahora, en el segundo 2, mi velocidad fue de 10 metros sobre segundo. Y en el segundo 3, mi velocidad fue de 15 metros sobre segundo. ¿Por qué? Porque iba incrementando la velocidad de 5 en 5, porque mi aceleración era de 5 metros sobre segundo cuadrado. Entonces aquí lo podemos corroborar siempre en la gráfica. Si ustedes se fijan, me dice que en el segundo 2, digamos que aquí está el 1 y aquí está el 2 en la gráfica. En el segundo 2, mi velocidad, ¿de cuánto era? Correcto, era de 10 metros sobre segundo, justo por donde pasa la línea del mismo. Entonces, pongámosle una velocidad inicial diferente. Pongamos que tiene una velocidad inicial de 3 metros sobre segundo, siempre sin aceleración, para que comprobemos qué sucede. Veamos. Miren, esta vez el auto sí avanza porque le coloqué una velocidad inicial de 3 metros sobre segundo. Pero como no existe aceleración, esa velocidad se va a mantener. Va a ser la misma siempre. Sin importar el tiempo que pase, la velocidad inicial será la misma. O la velocidad final iba a ser la misma que la inicial porque no hubo ningún cambio en la aceleración. La aceleración fue 0. Por lo tanto, en la gráfica vamos a ver que la velocidad fue una trayectoria lineal, horizontal esta vez, porque no hubo presencia de la aceleración. En este caso, se llamaría movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque no hubo presencia de aceleración, como ya lo dije. Ahora procedemos a realizar el test. Como ya tuvimos una breve introducción de lo que era el tema y realizamos una práctica virtual, una simulación, ya tenemos la capacidad de poder contestar este test correctamente. Las instrucciones son: marca todas las expresiones que sean correctas según la simulación. Después, pulsa el botón comprobar para ver si tu selección es correcta. Son 3 intentos. Entonces, quiero que ustedes detengan el video, lean todas las afirmaciones y seleccionen las que ustedes consideren que sí son correctas. ¿Cuáles afirmaciones son correctas? Descubramos la respuesta juntos. Dice, a mayor aceleración, más empinada es la gráfica, velocidad, tiempo. Esta es correcta. ¿Por qué? Cuando incrementamos la aceleración, vimos que la recta tuvo un mayor ángulo, entonces era más empinada. Entonces, esta es correcta. Si no hay aceleración, la velocidad permanece constante, esta es verdadera. Porque cuando vimos que la aceleración fue de 0, la velocidad fue la misma en todo el tiempo. Así que si no hay aceleración, la velocidad sí permanece constante, que es lo que les dije que llamamos movimiento rectilíneo uniforme, porque no había presencia de aceleración. Entonces, comprobemos. Correcto. Espero esto les haya servido de muchísima ayuda y hayan podido comprender de una mejor manera